noches, bienvenidos. Saludamos con un beso gigante, gordo, a Stephanie Clepau. Mira, ¡qué ingeniera! Hola, ingeniera. Linda, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están? Buenas noches. Pero mira. Uy, Dios mío, es un pecado. Sí. Ahora, mira. ¡Ay! ¿A usted le gustan morenas? ¿Le gustan buenas mozas? ¿Le gustan estupendas que aguanten en primer plano? Con ustedes, Macarena Sánchez. Claro. No todas pueden decir lo mismo. ¿Cómo estás, Macarena? Morena la maca, ¿qué te pasaste? La cámara sigue ahí, pero ¿qué onda? ¿Quieren la vuelta completa? ¡Qué tremenda, Macarena! Espectacular. Buenas noches, Macarena. Buenas noches, Felipe Vidal, Felipe Bello, Juan Andrés Alfate. Comenzamos el programa del día de hoy. Amigos míos, y no puedo partir sino dándole las gracias a todo el público fiel de Así Somos, porque ayer la verdad que reventó gracias a sus comentarios positivos respecto al tema. Programa que solo programas como Así Somos han sido capaces de mostrarle al resto del país y del mundo. Estamos hablando de Through the Wormhole, a través del agujero de gusano, programa científico riguroso cuyo anfitrión es Morgan Freeman. Ellos hicieron la pregunta que simplemente tiene que ver con cómo podríamos llegar a sobrevivir o cómo sería o cuál es la amenaza que encierra el primer contacto tan anhelado con vida alienígena detrás de cierto más allá de las galaxias, vale decir de otro planeta. Atención que esto, lejos de sacarlo un libro de ciencia ficción, sino con científicos rigurosamente hablando, ya se presenta la posibilidad. Atención, los directores de SETI, así como los científicos de la NASA, estiman, ya tienen fecha, que en 20 años, como máximo, podrían encontrar vida fuera de la Tierra. Vale decir, las estadísticas apuntan que debe haber vida inteligente más allá del sistema solar y que en 20 años nosotros debiéramos ya tener la tecnología de ser los primeros en encontrarlo y hacer contacto. De hecho, este jefe científico de la NASA, no menos que Ellen Stofan, dice, por supuesto que Estados Unidos daría a conocer el hecho de encontrar vida en otros planetas. Bueno, por lo pronto decimos dudar, pero por lo menos la buena intención de parte de ella está. Queremos que todos puedan compartir la emoción del descubrimiento, que a no dudar sería un hecho histórico. No me imagino algo más trascendental, saber que no somos los únicos en la creación, que no estamos solos, que podemos aprender de nuestros primos hermanos, que también se desarrollaron evolutivamente en otros puntos de la galaxia. Y además, Alfa, algo que todos presentimos de alguna manera, pero que no hemos podido comprobar. Entonces es tremenda esa sensación de saber que yo creo que hay algo más, pero no lo hemos podido ver. Exacto. Ahora, yo no sé cómo serán. Si van a ser buenos, malos, peligrosos, no tengo idea. Aquí viene lo complicado, amigos míos. Fíjense que no son pocos los científicos que dicen ni siquiera debiéramos intentar hacer algún tipo de contacto. Porque si la vida evoluciona, y esto es la ley del más fuerte, como sucede en este planeta, si nosotros somos la especie más inteligente evolucionada del planeta Tierra, y mira, constantemente en guerra, tratando de quitarle al otro lo que posee, sus reservas naturales, ¿quién te dice que no vaya a ser diferente cuando hagamos este primer contacto? De hecho, el primer planteamiento, y Stephen Hawking apoya esta teoría, es que capaz, y más que seguro, es que sean belicosos y por tanto peligrosos para nosotros. Atención. It's not clear that a civilization, just because it can travel through space, would be altruistic. Humanity, for example, landed spacecraft on the freezing moon of Titan, and yet we still go to war. So it's not the case that technological advancement necessarily comes hand in hand with altruism, and it's possible that an alien civilization could actually be quite dangerous. Mucha atención a través del documental, ¿cierto? A través del agujero de gusano, habla este experto en la materia que dice, no está claro que una civilización solo por viajar por el espacio, vale decir que tenga una tecnología ultra evolucionada, sería altruista, vale decir, pensando en el beneficio mutuo o el respeto hacia la otra especie. Nosotros no lo hacemos con los animales, no lo hacemos con la foresta, tampoco lo hacemos con nuestra propia especie, imagínate. Es posible que una civilización alienígena realmente pudiera ser peligrosa. Ahora, créanme que varios científicos apoyan esta idea. Stephen Hawking, el grande, es uno de aquellos. Sin embargo, hay otros que dicen que no, que realmente estamos siendo constantemente visitados por criaturas de otro planeta y que ellos han tenido cierta vara diplomática para medirnos y realmente no han intervenido. No nos han destruido, que pudieran haberlo hecho en oportunidades muchas veces, y incluso sobre todo en la antigüedad, cuando incluso hasta la NASA es capaz hasta cierto punto de reconocer que nos visitaron en
en antiguas civilizaciones de la Tierra. Y ahí cuando estábamos, digamos, más febles que nunca, cuando apenas andábamos a pata pelada y teníamos piedra y lanzas como armas, nos podrían haber borrado el mapa. No lo hicieron, sin embargo no enseñaron, como algunos opinan, pero no se descarta que quizás haya otros que sean más que potencialmente peligrosos. Pero es que porque a mí me da la sensación que ellos no han querido hacerlo, entonces ¿por qué ahora querrían enfrentarse con nosotros o de alguna forma actuar negativamente hacia nosotros si yo creo que ellos así hacen y estamos listos? Estamos absolutamente de acuerdo, pero hay otra idea respecto a eso, que quizás no sería una confrontación directa con nosotros. Vale decir, no es que vendrían a invadirnos porque quieren nuestro planeta, pero quizás si hay una batalla escondida, secreta, diplomática incluso me atrevo a decir, que no les interesamos nosotros, pero sí nuestros recursos naturales. Ojo, ya la historia de los Anunnaki hablan que están interesados en el oro, que es obviamente un material precioso, digamos, que es inmaculado, que no se deteriora, y que quizás vienen a eso y lo están haciendo hace mucho tiempo. ¿Y por qué ya no lo han sacado? Si es que hubiesen querido nuestros recursos naturales, ¿por qué hasta ahora no los han tomado ya o no? Ahí viene lo genial, es que al parecer, y según la gran cantidad de evidencia ufológica que hay, sí lo siguen haciendo a través de la electricidad, energía de plantas nucleares y por supuesto nuestras reservas de agua y otros minerales. Entonces, la siguiente idea es que quizás ellos ya están acá, no nos están invadiendo, pero sí se están llevando y están interesados en nuestras reservas y grandes recursos naturales. Atención. Charles studies the forces of evolution that gave us the intelligence necessary for an advanced civilization. Forces he believes could drive aliens to tear ours apart. It's a question of autotrophs or heterotrophs, or in layman's terms, what's for dinner? An autotroph is a type of life that uses light as a source of energy. Charles believes that the food chain is just as real of a force for alien life as it is for terrestrials. The smarter the creature, the more food it must consume to keep its brain working. Our massive brains require colossal amounts of energy, and being a predator is the cleanest, quickest, and most effective way to acquire the energy necessary for advanced intelligence, whether human or alien. Intelligent creatures, particularly very intelligent creatures, would be predatory. They would be at the end of a food chain, and they would eat other creatures that would eat other creatures, so they're bound to be predatory in some way. Charles is confident that at first contact, we will meet an intelligent race of predators. Predators that most likely developed a warlike culture, just like ours. Predatory aliens who show up on our doorstep may well be in need of new resources. If so, the existence of humanity could be in jeopardy. Sí, atención amigo mío, siempre a la casa de aquellos programas que merecen masificarse, pero que la gran mayoría de las personas no los conoce, dimos con este tremendo serie de documentales conocido como A través del agujero de gusano, ¿cierto? Que es una de las teorías de cómo podría uno viajar a través del espacio. Y hoy día nos estamos haciendo la pregunta que ellos se hacen en el capítulo de qué pasaría si sucede un primer contacto, si sobreviviríamos culturalmente o si podrían venir a invadirnos o si ya está ocurriendo de una u otra manera. ¿Podrían haber extraterrestres caníbales? Podría ser. Fíjate que algunos piensan que hay algo parecido en aquello. En muchos casos de las abducciones dicen que no es que solamente vengan a quitarte el agua, algunos minerales, etcétera, etcétera, sino que también nosotros, por nuestra conformación biológica, por nuestra estructura mental, les somos de sumo interés y es por eso que se habla de hibridar raza, vale decir, mezclan sus genes con los de nosotros e incluso ahí entran muchos mitos de antiguas culturas que pasan desde el Trauco hasta como los antiguos demonios que tenían relaciones con monjas y monjes, como son los súcubos, los incubos y un largo etcétera. Así como esta idea de que nosotros como reserva biológica tenemos ciertas particularidades únicas del universo y ellos podrían mezclarlas con las de ellos para seguir evolucionando. Pero no sería como alimento, no, ya nos hubiéramos dado cuenta. Como una teoría, entendiendo lo que dijo la Maca, que por qué todavía si ya pueden estar acá, por qué no están acá, por qué lo han atacado. Se me ocurre que quizás ellos son más inteligentes que nosotros
quieren nuestros recursos, pero tienen algo en lo que están en desventaja nosotros. Puede ser que no tienen tanta fuerza, puede ser que son pequeños. Es un buen punto, quizás porque... tienen inteligencia, están acá, como tú dices, quizás ya sacando los recursos, pero no se nos acercan porque algo nosotros les podemos hacer. Bueno, es un buen punto. Fíjense que el ser humano, dentro de todas las especies animales, porque nosotros somos animales humanos, no somos ni vegetales ni minerales, fíjate que somos una de las criaturas más frágiles, que se necesita más de un año bajo la crianza paterna para que una criatura de partida recién pueda desplazarse. Mucho menos comer por sí solo, no tendría cómo conseguir comida. Entonces parece que la evolución los va haciendo cada vez más débiles, con la necesidad del grupo, y por lo mismo nosotros podemos representar, sin sospecharlo siquiera, una amenaza. Quizás somos peligrosos para ellos de términos físicos. De alguna manera. Y nosotros somos una prueba de ello. Quizás somos más violentos. ¿Cómo leerlos? ¿Cómo saber si se viene o no se viene? Que esa es la pregunta. ¿Hay alguna forma? Fíjate que uno de estos científicos dijo, ¿y qué tal si nosotros qué estamos diciendo? Porque la noticia que hoy día se ha disparado a partir de SETI, que busca vida inteligencia con radiotelescopios y a través de la NASA, dicen, en 20 años más vamos a tener la tecnología para poder nosotros ir en busca de señales. Pero ¿qué tal si ellos nos han estado bombardeando? Al igual que nosotros, hacen ejercicio de mandar señales a todos lados a ver si alguien responde. Y nosotros no la hemos captado, o quizás sí, pero simplemente no hemos sabido traducirla porque no hemos visto el mensaje completo, solo fragmentos. Atención con esto. Michio believes that we can rise in the ranks of civilization by learning from our superior neighbors. And the safest way to acquire their knowledge is eavesdropping. For the past 40 years, armies of large radio telescopes have tuned into the frequencies of the universe, just like turning the radio dial to find a station. So far, scientists have heard only empty static. But Michio believes that is because they have been listening the wrong way. We are only listening to one frequency at a time among an infinite number of possible frequencies. There may still be hope to discover these rare signals, however, if we broaden our perspective. Using multiple channels to send a message is faster. In the same way, broadband is faster than dial-up. But if aliens communicate this way, their signals will be harder to detect. If Michio is correct, the heavens could be filled with alien chatter. We do not see this radio traffic because our single frequency search only picks up fragments of their conversations. But if we were to look at the broadband, we might find what has been there all along. Ahí estaba. Quien escuchábamos de esta teoría es el gran científico Michio, que obviamente es uno de los hombres de ciencia con la mente más abierta. El hombre piensa en que los pensamientos pueden reestructurar la naturaleza de las cosas. Él de alguna manera cree, como lo que plantea el libro El Secreto, por ejemplo, de que existe más magia, entre comillas, de lo que uno piensa dentro del raciocinio científico. Él dice, los cielos podrían estar llenos de charlas alienígenas, diálogos o ganas de comunicarse con, por ejemplo, nosotros. Sin embargo, no vemos estas señales porque nuestra búsqueda solo recoge fragmentos de sus conversaciones y por lo tanto no entendemos el mensaje en sí. ¿Pueden estos seres no ser solo físicos o no ser físicos, ser solo pensamientos, ser solo, claro? Qué buena pregunta. Fíjate que si nosotros nos remitimos a ciertos textos sagrados, podríamos pensar que los denominados ángeles o los seres de luz que les llaman contemporáneamente a estos seres entre divinos y extraterrestres, parecen ser que no necesitan de un cuerpo físico y simplemente son mente que se desplaza plasmáticamente, vale decir, como plasma entendiendo energía concentrada con cierta individualidad, pero que estamos conectados con las líneas del cosmos. Ahí se separaría un poco también de lo que nosotros hemos mostrado de estas antiguas civilizaciones que habrían enseñado a, ¿cachai? Como y que tienen esta imagen de alguien que uno al final quizá no hay que descartar nada. Claro. Y todos son válidas. Y existen extraterrestres así y asá. Y quizás... son varios. Y sí, claro. Sí, muchas razas, pues se han visto de distintas maneras. Una galaxia. Y quizás también, como dice el ufólogo, somos nosotros mismos viniendo del futuro con un aspecto de cómo vamos a cambiar en el tiempo. O son de un universo paralelo. Y la verdad que no podemos descartar nada. Y los científicos más serios, hay algunos que creen en una o en otra, sin descartar ninguna. Y a lo mejor también la comunicación es distinta a la nuestra. Porque lo que se habla ahí respecto a fragmentos de comunicación
¿no es verdad? Sí. Que aparecen. Pero a lo mejor eso es una manera que ellos tienen de comunicar, Exacto, algún tipo de pero a lo emisión, mejor ellos tienen distintas fuentes y distintos canales de comunicación. Exacto. No es solo el diálogo, por decirlo. Sí, que es lo que nosotros hacemos generalmente. Hay un espectro. Eso ya partida pasa por la visión. Nosotros vemos un rango muy limitado de lo que nos entrega la luz. Por eso no podemos ver El bajo infrarrojo, el rojo, infrarroja, ni sobre el violeta, que es el Exacto. ultravioleta. Y de ahí para allá es infinito. Y nosotros vemos un trocito así nada más. Incluso podríamos estar hablando de las distintas deidades que ha tenido el ser humano en su existencia. Por ejemplo, O sea, es que quizás algunos, como decía la Maca, tienen categorías de dioses como se presentan, criaturas lumínicas que viajan en cosas parecidas o ni siquiera necesitan de aparato para desplazarse. y aquí voy que estas deidades alguna vez ya podrían haber estado con nosotros antes. De todas maneras. O sea, que no sería el primer contacto de alguna manera. Exactamente, aquí viene un tema interesante porque precisamente hay algo que está en el milagro de la vida, que por ejemplo a un ser humano se le puede descomponer en las partes que lo forman, vale decir que somos agua, carbono, parte de tiza, un montón, somos como 7 cosas y nada más, pero nadie sabe que si yo junto eso, no creo un ser humano. ¿De dónde nace la vida? No se sabe. Pero El como alma. exacto, ¿dónde reside? No reside en la suma de las partes, claramente. Es un misterio hasta el día de hoy. Sin embargo, se sabe que el carbono y sus distintos componentes, digamos, y variedades, es lo que más existe en el universo. Por lo tanto, los científicos suponen que de haber vida inteligente podría ser muy similar a nuestro aspecto físico o nuestra forma de pensar. De hecho, es por eso que algunos científicos han llamado de encontrar vida inteligente, gracias a ustedes, amigos telespectadores, que hoy día estamos retomando de forma evolucionada este tema, ya que ustedes ayer lo pidieron. ¿Qué serían los extraterrestres los primeros en hacer contacto? Quizás nuestros primos más cercanos que lejanos. Atención. In the vast frozen emptiness of Antarctica, researchers recently stumbled across fragments of a 4-billion-year-old meteorite. A piece of cosmic shrapnel that dates back to the very birth of our solar system. Mike Callahan is a chemist at NASA's Goddard Space Flight Center. His studies focus on a rare type of meteorite called carbonaceous chondrites. These meteorites are very, very rich in carbon and contain a wealth of organic molecules. The same molecules that make up the DNA common to all life on Earth have existed in outer space for billions of years. They were created when our solar system formed. It's amazing when you start looking at what's inside these meteorites, what you actually truly find. And now we're looking at this and thinking, well, if these meteorites are coming into Earth and now they're being scattered everywhere in the solar system, everywhere in the universe, I think maybe aliens do look very similar to us because maybe we're all composed of the same building blocks. First contact could be with our distant cosmic cousins. But there's no guarantee it will be a warm family reunion for them or us. Atención con eso, hay que dejarlo en punto suspensivo porque este documental, este capítulo en particular de A través del agujero de gusano, habla respecto de que hay más, ¿cómo decirlo?, hay más antecedente basándonos nosotros mismos y pensando que la vida en el universo debería ser parecida en términos evolutivos, que son más peligrosos este primer contacto que beneficioso. Podrían ser conquistadores o predadores, como exponía. De hecho, dice, quizás los alienígenas se vean muy similares a nosotros porque quizás todos estamos hechos de los mismos componentes básicos. Atención. En un jardín o en la naturaleza, los insectos que van obviamente eligiendo distintas flores, que ellas se pelean en la competencia de los insectos por sus colores y su forma, van polinizando una flor a otra y crece. O sea, las plantas no pueden tener sexo porque no se pueden mover, pero utilizan los insectos para poder reproducirse. En el espacio, los meteoritos, en sus constantes choques con distintos planetas, etcétera, etcétera, van agarrando material de un lugar y lo llevan a otro. O sea, es muy parecido. Entonces, si es que la vida, como se entiende, es una mezcla de cosas, sobre todo del planeta Marte, que gracias a él, a entender, nosotros podemos existir y evolucionar. Quizás también esto sucedió en distintos otros lugares, en otros jardines, entendiendo jardín como un sistema solar lejano y relativamente parecido al nuestro. Entonces, por eso se habla de que quizás el primer contacto sean primos, con formas que nosotros pudiéramos llegar a reconocer y que no sean afables por lo menos a la vista. Como la vida misma, porque si uno tiene un primo en el sur y no lo conoce, cuando lo conozca y tenga una comida familiar, no necesariamente vaya a congeniar. Exacto. O sea, más es lo mismo, es exactamente como lo es mismo. arriba es abajo, Felipe. Claro, muy la bien. lógica debiera ser que sí.
pero no necesariamente. Exacto. Porque hay genios distintos, hay carácter distinto, hay origen distinto. Intereses más distintos. allá que sean de la misma rama familiar. Exacto. Y realidad distinta de Bueno, atención amigos míos, nosotros partimos este tema dándole las gracias, por supuesto, que hoy día lo hemos hecho evolucionar, dado que ayer fue inmensamente comentado en este documental, este programa de documentales que muy poca gente conoce y que nosotros nos encargamos de masificarlo lo más que podemos, dado su nivel de competitividad en el tema. Y tiene que ver con que si es que ya la NASA o los científicos de este planeta dicen que en 20 años más, sin lugar a dudas, vamos a poder contactarnos con seres de otro planeta, nosotros vamos a tirar el primer mensaje, quizás nosotros nos convertamos entonces en los alienígenas, en donde una civilización que recién se está desarrollando y nosotros seamos los que lleguemos primero. Ahora, ¿seremos buenos? ¿Seremos malos? ¿Qué se puede esperar de nosotros? Bueno, la pregunta puede que esté respondida en el siguiente segmento. Pobres de ellos. Sobre nuestros hijos. John Brophy works at NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California. His expertise is exotic propulsion. This electrical repulsion is the heart of John's revolutionary machine, the ion engine. Xenon gas is ionized with a positive charge, then placed against the engine's positively charged body. And those like charges repel each other and push the ions out at a very high speed. And by pushing the ions out, it pushes the spacecraft in the other direction. Unlike the fuel-guzzling chemical rockets that took us to the moon, the Dawn spacecraft is an extremely fuel-efficient vehicle. But, like the golf cart, it's a bit slow off the mark. The Dawn spacecraft accelerates very slowly like we've done. In fact, it'll go 0 to 60 miles an hour in about 4 days. So not something you'd write home about. But after 4 years, it'll be going over 26,000 miles an hour and have used only 60 gallons of fuel. Astronomers now believe there are 17 alien solar systems within 100 trillion miles of Earth. With some engineering improvements, future versions of John's ion engine could reach any of these new worlds. One day, an alien spacecraft will pierce the clouds of an unexplored world. And the aliens might be us. Ahí estaba. Los astrónomos dicen que hay 17 sistemas solares, por lo menos hasta lo que alcanzamos a ver, de carácter alienígena, parecido al nuestro. Con algunas mejoras de ingeniería, las futuras versiones del motor de iones, que hoy día está en proceso, podría alcanzar esos mundos. Atención amigos míos, este capítulo en particular de esta tremenda serie de documentales expone que próximamente podríamos tener un primer contacto. La gran mayoría, qué curioso, podrían pensar que ese contacto podría ser bastante agresivo de nuestra parte o también de la raza con la que podríamos llegar a conocer. Sin embargo, como veremos más adelante en este programa, quizás todo esto no sirve para nada, porque quizás ellos ya hicieron hace mucho rato contacto con nosotros y nos enseñaron lo mejor que nos podían entregar. Pero eso hablaremos más adelante. Luego de su entrevista en el día domingo en el diario El Mercurio que le dio al rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, cuando habla de los primeros años solamente de la educación superior gratis, la verdad es que tuvo que salir a explicar lo inexplicable. Algunos dicen otra arrancada más de tarro del ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre. Dicen que la presidenta Bachelet ya le puso tarjeta amarilla y el comité político de ayer pareciera que eso de alguna manera da la razón. Y es por eso que vamos a hablar acerca de que los hechos que podrían provocar la salida de Nicolás Eyzaguirre del Ministerio de Educación. Solo quiero decirle que usted lo vio venir y lo dijo en este mismo programa. ¿Cómo tiembla cuando usted hace esta pizarra? Y la verdad, Salfate, que son los hechos los que se van desencadenando. Un tipo con una personalidad muy fuerte, un tipo economista, del mundo más técnico, pero que lamentablemente otra vez una persona que se supone que es muy experta en los números, pero que no tendría la muñeca política necesaria para estar a cargo de un ministerio que, fíjate que en 24 años de democracia, ¿saben cuántos ministros de Hacienda hay? ¿Cuántos ministros de Educación han existido? Este es el ministro número 16. 16. Es una cantidad importante. Este es el dulcecito envenenado que les pasa, ¿no? Vamos con la... Aquí está el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, y vamos a
poner en la gráfica lo siguiente, que tiene que ver con lo que le dijo a el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, en una entrevista en el día domingo en el diario El Mercurio. 4 años de estudio. Me parece objetivo sensato de financiar. Lo que exceda a ese lapso, es decir, si la carrera dura más de 4 años, deberá ser financiado con cargo a la renta futura del estudiante, una vez que se titule, que trabaje, que gane plata. U otra forma equivalente. Esto fue tomado como patada en cierta parte. Ojo, patada en cierta parte. 1, para la nueva mayoría. 2, para el gobierno de la presidenta Bachelet y en particular para la CONFECH. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo que ellos interpretaron es que lo que está diciendo Nicolás Eizaguirre es que no estaría cumpliendo el programa de gobierno de Michelle Bachelet, que habló de gratuidad en la educación escolar, educación universitaria o superior. Ya, pero la primera vez que la futura presidenta en aquel entonces dice que va a hacer esto, uno que más o menos entiende un poquito esto dice... Bueno, o sea, se coció porque es imposible. Ahora, no, es una promesa que no puede cumplir. Él está regalando como la mitad del dulce, así como te paso la mitad de la torta. Sí. Fue tal el impacto que provocó esto que ayer hubo un comité político en el Palacio de la Moneda y el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, hizo la clásica. Yo no dije lo que dije. Claro. Y se mandó esta declaración. Pongan atención, por favor. Me malinterpretaron. La transcripción de la entrevista es fiel a mis dichos. Ya. Sin embargo, en mi respuesta no separé adecuadamente los temas de gratuidad y duración de las carreras. A ver, entonces, ¿qué? Lo primero fue el domingo en el Mercurio y eso que está ahí ayer, día lunes. Pero él no habló de la duración de las carreras en esa entrevista. O lo mezcló y por eso no se entendió. ¿Esa es su explicación? Él fue clarito en lo que los 4 años, porque le parecía sensato lo que a partir del 4º año debería pagar la persona con su futuro sueldo. El día domingo, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, en el Canal 13, ya me dio calor incluso, dijo que era una opción. Que no estaba cerrado, que se estaba en una etapa inicial, perdón. No te creo. Desde marzo que se está hablando de la reforma educacional en Chile. No podemos decir que recién estamos en la etapa primaria de la discusión. No, pero fue una bandera de campaña, o sea... Hoy, en el cuerpo fue una promesa imposible. Cartas al director del diario El Mercurio, escribió quien le hizo la entrevista a Nicolás Eizaguirre, Carlos Peña. Y en su párrafo final... dice lo siguiente: el ministro tiene todo el derecho a cambiar de opinión, incluso en unas pocas horas, especialmente luego de conversar con el comité político. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero aquí viene el remate. Pero no es correcto que para ocultar ese cambio de opinión lo disfrace de malentendido. Perfecto, de acuerdo. A buen entendedor, pocas palabras. El que se equivocó fue él y no quien le hizo la entrevista, y muchísimo menos, por cierto, la opinión pública. Estamos viendo los hechos que podrían provocar la salida de Nicolás Eizaguirre del Ministerio de Educación. Vamos a otro tema. Universidad Arcis. Y este señor que está ahí, Juan Andrés Lagos, asesor del Ministerio de Educación, pero principalmente o inicialmente asesor del Ministerio del Interior. Y ahora está en Educación, en Comisión de Servicio. Él fue presidente del directorio de la Universidad Arcis. Y de la buena mesa. Que está atravesando por una crisis financiera. Sí, señor. Y que él es una de las autoridades válidamente informadas, según detalla un documento del Ministerio de Educación. Pregunta: si el Ministerio de Educación está investigando a la Universidad Arcis, ¿por qué el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, contrata a Juan Andrés Lagos para que sea su asesor? Es una pregunta interesante, ¿no es verdad? Sí, claro. Y que cruza ciertos intereses. Conflicto de interés. El ministro de Educación, cuando le lleguen cientos informes, si es que le llegan, que se establece que la Universidad Arcis no está cumpliendo con ciertos requisitos, como por ejemplo tributario o de lucro, en fin, ¿qué va a pasar con él? ¿Va a seguir siendo su asesor? O la pregunta la hago al revés. ¿Será que él aceptó ser asesor del ministro de Educación porque sabe lo que puede ocurrir en la Universidad Arcis? Para tratar de una buena posición para... Son dos preguntas válidas, creo yo, ¿no es verdad? Por supuesto,
que la oposición ha hecho nata de esto y le va a dar con todo al ministro Eizaguirre. Ya vimos las contradicciones en la entrevista con el diario Mercurio, y ahora respecto a lo que estaría pasando con la Universidad Arce. En los ministerios, weón, de este país, weón. Es bien brava. Corre el poder. Sí, te pasaste. Si Eizaguirre ha sido la cara de la reforma, si a él lo sacaran, no vendría siendo, no perjudicaría muchísimo a la misma reforma el hecho de que saquen a Eizaguirre, porque él ha sido la cara, el que se ha juntado con los estudiantes, te doy un punto, con todo. pero si uno hace un comparativo, por ejemplo, con el ministro Arenas, que en un principio con la reforma tributaria le dieron con todo, pero finalmente en la cocina de la casa de Juan Andrés Fontaine se logró un acuerdo. Hay algunos de la nueva mayoría que todavía les duele, que no fueron incluidos en ese acuerdo, pero Arenas triunfó, logró su objetivo, ¿no es verdad? Reforma tributaria. Pero hasta ahora, la segunda gran reforma de este gobierno, que es la educacional, estamos entrampados en si es que van a hacerlo, va a ser gratis o no va a ser gratis, claro, que se supone que es el centro neurálgico del tema. Ahora vamos a ver el currículo, como dicen los expertos. En general se habla de currículum del ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre. ¿Qué estamos haciendo? Los hechos que podrían provocar la salida de Nicolás Eizaguirre del Ministerio de Educación. Otro antecedente más que la oposición actual está aprovechando con todo para buscarle la quinta pata al gato, dicen algunos, y dejar en evidencia, dicen otros, de algunas mentirillas de Nicolás Eizaguirre. Fíjense que en Chile B larga, por cierto, .cl dice, ahí está, Eizaguirre no es candidato a rector. El reglamento de Harvard indica que Eizaguirre no es candidato a doctor y que solo fue alumno del establecimiento hasta el año 1985. Manténgame solo un segundo esa gráfica, señor director. Doctor, al doctorado. En su currículum dice que es candidato a doctorado. Muy bien, Felipe. No, que es pediatra. Correcto. A la gente candidato a doctor. Y uno dice, bueno, este tipo fue ministro de Hacienda del Lago, es un tipo capacitado, un tipo que sabe, candidato a doctor en Harvard. Músico también. Por lo tanto, cuando uno ve un currículum así, dice, es un tipo altamente calificado desde el punto de vista económico, que maneja los números, en fin. Sin embargo, fíjense que el reglamento interno de la prestigiosísima Universidad de Harvard establece primero que hay un plazo máximo de 8 años para ser candidato. Es decir, una vez que tú ingresas a un estudio de pregrado o de posgrado, pasan 8 años para que tú puedas ser candidato a doctor. Si no lo haces en esos 8 años, dejas de ser candidato a doctor. Sí, claro, para irte el cupo. Y tienes que estudiar de nuevo. Le puedo decir que han pasado más de 32 años. No 8. Caduco. Por lo tanto, esto que está acá no corresponde en su currículum. Fue candidato a doctor. Fue candidato a doctor. ¿Pone en su currículum que es doctor? Está puesto. El reglamento de Harvard indica que... Y los sueldos van de acorde a eso, digámoslo. Estamos viendo los hechos que podrían provocar la salida de Nicolás Eizaguirre del Ministerio de Educación, y vamos a poner acerca de lo que muchos dijeron en un principio y que ahora se van a encargar de recordarlo, respecto a la responsabilidad política que tendría Nicolás Eizaguirre cuando fue ministro de Hacienda, que le daba inmediatamente la posibilidad y un sillón en el directorio de Codelco, que tiene pérdidas en el periodo en que él estuvo como ministro de Hacienda, que por lo tanto era integrante del directorio, pérdidas por 4.700 millones de dólares. Nada más. 4.700 millones de dólares. ¿Qué es lo que dijo el diputado de la UDI, Felipe Ward, presidente de la Comisión de Minería y Energía? Aquí está. Resulta simplemente un escándalo financiero los antecedentes que conocimos y que dan cuenta de pérdidas por más de 4.700 millones de dólares en 2005, cuando el ministro de Hacienda era el actual titular de Educación. Perfecto. Eso es lo que dijo el diputado de la UDI, Felipe Ward, presidente de la Comisión de Minería y Energía. Recordemos, pérdidas por 4.700 millones de dólares. Hay una serie de oficios que se enviaron para conocer contratos y otros antecedentes en su momento. Y además se va a acudir a la Contraloría, se dijo en su momento, respecto a qué es lo que ocurrió ahí y si es que el Consejo de Defensa del Estado tiene que decir algo, por cierto, porque cuando hablamos de pérdidas, y esto Steffi me puede dar la razón, de una empresa estatal, la Contraloría General de la República y en particular
el Consejo de Defensa del Estado tiene mucho que decir, porque son dineros de todos los chilenos. Esto es la época de Ricardo Lagos, ¿no? En la época de Ricardo Lagos, cuando él era ministro de Hacienda, ¿no es verdad? Oye, y por eso es que se le recuerda permanentemente. Y lo más probable es que a propósito de todo el conflicto de la reforma educacional, se lo van a volver a sacar en cara. Felipe, ¿sabes lo que más me molesta de esto? Que la actual presidenta, Michelle Bachelet, no tendría ni siquiera que haber tocado el tema de hacer una promesa tan titánica para poner en riesgo su candidatura, si finalmente iba a salir igual, dado los números y las estadísticas que se veían. Pero va y promete algo que es imposible, y de lo cual ni siquiera se van a hacer cargo, porque ni siquiera es que lo estén intentando. Se están sacando el pillo y tirando el poto para las moras. ¿Sabéis que da rabia, weón? Pregunta. ¿Se lograrán los 8.200 millones de dólares que se está prometiendo con la reforma tributaria? ¿O será que luego del acuerdo que se logró en la cocina de la casa de Juan Andrés Fontaine no se va a lograr los 8.200 millones de dólares y por lo tanto no alcanza la plata para financiar la gratuidad de la educación? Sí, pero la reforma tributaria la están ablandando ahora de nuevo. Así con una buena reforma tributaria sí. No, yo pregunto si la cifra que se dio, 8.200, se va a lograr con el acuerdo que se logró en la casa de Juan Andrés Fontaine. No lo tenemos claro. Claro, hay que confiar en las autoridades, pero resulta que se está cayendo todo. Que días después de esa reunión, Eizaguirre ya no es tan claro respecto a la gratuidad. Peñalillo dice se está viendo, no es una decisión final. Y ayer Nicolás Eizaguirre, luego de todo el revuelo, sale diciendo lo que acabamos de ver. Es que la reforma tributaria va de la mano de la educación. Correcto, van de la mano. Y muy bien de la mano. Felipe, bueno, esto es una cartera caliente. Es una cartera caliente. Es una papita caliente. Es una cartera súper compleja. De controlar y de la verdad que duran bien poco los ministros de educación. Duran muy poco. De hecho, en el gobierno de Patricio Aylwin fueron 2 ministros. En el gobierno de Frei Ruiz Tagle, 3 ministros. En el gobierno de Ricardo Lagos, 3 ministros. En el gobierno de Bachelet, 3 ministros. En el gobierno de Piñera, 4 ministros. Y en este ya va 1. Por lo tanto, las probabilidades que caiga son altísimas. Estamos viendo los hechos que podrían provocar la salida de Eizaguirre del Ministerio de Educación. Martín Silit, ministro de Educación desde marzo del año 2006, duró bien poco, 3 meses. ¿Por qué? La crisis de los pingüinos. ¿Se recuerdan? Tuvo que enfrentar la movilización de los pingüinos y obviamente los ministros, usted sabe, son fusibles. Si la cosa no funciona, salta el fusible y ¿quién sale? El ministro. Y Joaquín Lavín Infante era ministro de Educación, fue nombrado por el presidente Sebastián Piñera, 1 año y 4 meses en el cargo. Se creía que él por fin iba a poder arreglar el problema. Sin embargo, no fue, fíjense, las movilizaciones de los estudiantes. ¿Saben cuándo fue lo que le provocó a Joaquín Lavín su caída? Su vinculación con la Universidad del Desarrollo. Y no solo eso, sino que además cuando reconoció que efectivamente había retirado un poquito de su platita. Retiré la inversión nomás. Retiré la inversión inicial. Y eso terminó por sentenciar a Joaquín Lavín. Estos son los hechos que podrían provocar la salida del ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre. Vamos a estar muy atentos al tema. Ok, amigos míos. Y a pedido de ustedes también, precisamente, y que tiene que se vincula este tema con el principio de este programa, tiene que ver si efectivamente hubo intervención en cultura, civilizaciones antiguas de nuestro planeta con civilizaciones fuera de la Tierra. Pues bien, la NASA ya de alguna manera está aceptando esta absoluta posibilidad. Para algunos antropólogos no hay ninguna duda. ¿Qué me dicen de los grandes, de lo que yo personalmente admiro, la cultura de los indios norteamericanos Hopi? Ellos hacen referencia a las muñecas China, así les llaman ellos, esto sucede en Utah, Estados Unidos, con una antigüedad de 3.000 años, señores. Estamos hablando de 400 estatuillas que actualmente los herederos de esta cultura se visten imitando estas muñecas, creadas por la cultura Hopi, precisamente, que representan a los portadores de la vida. Vale decir, ellos dicen literalmente que en algún momento sus dioses físicos de carne y hueso, con los cuales tuvieron incluso familia, bajaron de las estrellas en sus naves que les llamaban otro nombre, etcétera, etcétera, le enseñaron todo lo que sabían y habían unos particulares que eran los portadores de la vida, aquellos que le enseñaban a hacer la mejor mezcla genética de raza, no con esas palabras, pero les decían quién debía unirse con quién. De alguna manera estaban mejorando la raza indiferentemente. Juegan con el ADN. Estamos hablando con estas muñecas que representan como de la forma más literal de cómo veían a estos dioses que venían en unas máquinas desde el espacio. Así es como ellos lo cuentan hasta el día de hoy. Y cuando los vemos parece que lo que les llama más la atención son las prominentes cabezas que en realidad
esto basado en un casco, en algo que envuelve la cabeza natural. Exactamente. Y estas pequeñas muñequitas que hicieron estos aborígenes tratan de imitar como algunos más que adornos, como implementos de maquinaria, como botones o cosas así. Quizás es mucho imaginar, pero simplemente, ¿de qué me estoy aferrando? De la historia original, del origen de esta muñeca, que ellos dicen que representan a los portadores de la vida. Uno de ellos es bastante categórico, que parece ser un casco, con obviamente con la parte de la escafandra, con unas alitas a los lados. Y insisto, esta cultura en particular de los indios Hopi, ellos dicen literalmente nuestros dioses físicos como nosotros, pero mucho más avanzados, a quienes le agradecemos todo lo que sabemos, vestían así para poder, digamos, adaptarse a nuestro planeta. Literalmente ellos lo cuentan así. Mira. Cuando hacemos la comparación con astronautas, con su escafandra y que les llamaba la atención, y ellos particularmente que decían portadores de la vida, porque le enseñaban cómo hacer una mejor mezcla entre los matrimonios dentro de la misma tribu. Les enseñaron, dicho de otra manera, a hacer una especie de eugenesia positiva para que ellos pudieran proliferar en el tiempo, hasta que llegó el hombre blanco, cosa que ellos le habían advertido. Decía, pronto llegará un invasor de una piel clara, le decía. Entonces llegará el Koyaanisqatsi, la vida en desequilibrio. Entonces, sepan cuándo es la señal. Esto estamos hablando de 3000 años. Decían, cuando el hombre haga casas del porte de una montaña, cuando la gente esté separada y comunicada a través de una telaraña, lo estoy diciendo literal, y cuando anden en animales que son como máquinas que son cuadradas, como los autos. Bueno, esos son notables. Le dijeron cómo iba a ser el futuro, y obviamente ahí está su representación de obviamente las muñecas cachinas. Estamos revisando las 9 impactantes esculturas en una tercera oportunidad ya, de donde todo parece indicar que diseñadores del futuro de alguna manera nos dieron las pautas culturales y que claramente no venían de este planeta. Atención con lo siguiente. Estos son los dibujos Chacmolet. Esto se encuentra en México. Al igual que los indios Hopi, esto tiene 3000 años de antigüedad. De hecho, son muchas coincidencias que tienen 3000 años de antigüedad y que hubo como un esparcimiento de la cultura de parte de estos visitantes, que todos cuentan historias similares, que vienen del espacio, los dibujan parecidos, etcétera, etcétera. Tallado en piedra, ya hemos visto anteriormente, estas son completamente nuevas para el día de hoy, amigos míos, representan un contacto que tuvo la cultura maya con el extraterrestre. Ellos le llamaban dioses, que a propósito del tema agujero gusano, dicen que viajan a través de una serpiente y llegan hasta acá, que es la teoría de los agujeros gusanos. Mira, si se ven, está este hombre que incluso en esta ocasión lograron dibujarle como la parte de vidrio, como la escafandra, ¿sí o no? Perfecto. Que lleva parte de los tesoros y secretos en sus manos. Sí, eso es, ¿cachai? Pero lo hacen transparente, que surge su cuerpo de estos pasadizos del espacio que le llamaban, que decían viajaban a través de las serpientes cósmicas, de por eso adoran a las serpientes. Arriba tiene el planeta que parece Saturno. Y arriba hablan de Saturno, una nave, no sé, pero no pueden saberlo. Ni nosotros, como personas educadas del siglo XXI, que fuimos al colegio y sabemos que hay un planeta con anillos, y no podemos verlo, ni siquiera sabemos dónde está, digamos, la gran mayoría no sabe ni siquiera dónde apuntarlo en el cielo. Ellos lo tenían bastante claro, entre otras capacidades. No solo eso, atención con este en particular. Al lado izquierdo y derecho vemos a los indios que están adorando a la criatura que está abajo, que parece distinto a los humanos, más bajita, ojos grandes, lo típico, y que viene desde arriba en eso, que algunos dicen parece un clásico platillo volador. Amigos míos, insisto, a menos que nosotros pudiéramos tener una máquina del tiempo y asistir a aquella época, no podríamos realmente ni negar ni confirmar que ellos tuvieron un encuentro con seres extraterrestres. Lo que sí podemos confirmar es que ellos tenían un conocimiento astronómico tal así que ellos sabían cuándo iba a ser el alineamiento planetario con el sistema solar y el centro de la galaxia para el pasado 21 de diciembre del año 2012. A ver, eso es como saber cuándo va a ocurrir eso miles de años más adelante con una fecha exacta. Créeme que solo puede ser porque alguien de afuera se lo enseñó y se lo dijo. Conocimiento astronómico elevado. Y cuando ellos hablaban, ¿quién se los dijo? Criaturas como esta que la representan. Y a buen entendedor, se parece mucho esa escultura, más que una azteca, a un típico extraterrestre, como los describen, ¿cierto? Porque ellos se dibujan en sí y parece una persona con los rasgos, ¿cierto? De la clásica cultura mexicana, ¿cierto? Gente así como con una nariz, digamos, con más ganchuda, digamos, prominente y todo lo demás. No, pero esto sin embargo tiene otro parecido. Sí o no, claramente. Y parece la típica
magnífica descripción de estos seres extraterrestres. Pero ojo, que esto no solo queda acá. Atención, y está otro comparativo, que esta vez hicimos el paralelo de la nave con el modelo deportivo, como le llama Bob Lazar, un científico que él hasta el día de hoy insiste que trabajó en la Área 51 en retroingeniería. Vale decir, capturaron un ovni y él tenía que encargado de desmantelarlo para explicar después y poder replicarlo y para poder hacer manufacturado en la Tierra. Atención, estas culturas no solamente se remiten dentro de Latinoamérica o Norteamérica, también en lugares tan lejanos para nosotros como Japón. Esta vez nos vamos más atrás. 10.000 años, 15.000 estatuillas de una antigua civilización japonesa representan, designados por ellos mismos, como las diosas de la fertilidad y los mujeres también. Sí, y como los seres encargados de crear a la raza humana. Mira, se parece mucho a la historia de los Anunnaki. Señor director, por favor, vemos la imagen. Atención, ¿qué es esto? Algunos dicen que llama harto la atención, que dice que claramente no es la representación de un ser humano. Dentro del distinto arte japonés, tanto pictórico, escultura, etcétera, etcétera, nada se acerca a los rasgos que tienen estas criaturas que ellos ya han designado como los dioses creadores de su raza. Algunos, más atrevidos, han dicho que eso parece un robot por la cantidad de ornamentos que tiene y que en vez de manos, que ellos eran muy cuidadosos de pintar las 5 manos, tiene como una especie de pinza. Exacto. Tenaza. Bueno, la verdad es que las estatuillas Dogu son de muchos tipos, muy similares a las que estamos viendo, pero hay otro que representa seres con cabezas como de pera invertida o triangulares, con el vértice principal hacia abajo. Entonces dicen, estamos los humanos, están los dioses y están entre otras criaturas que son los asistentes. Parece un samurái. Entonces cuando alguien dice, están los dioses y están los asistentes, dice, ya, ¿qué es esto? Eran como los esclavos de ellos que vinieron a hacer la vida, y uno lo mira y dice, chuta, parecen robots o máquinas. Ok, obviamente estamos trabajando sobre hipótesis nomás, haciendo un comparativo con lo que hoy día podemos hacer un paralelo, pero sin embargo la historia parece respaldar desde la mitología lo que a los japoneses le ocurrió. Atención que esto es notable. Hasta el día de hoy, más que las pirámides de Egipto, ojo, más que las pirámides de Egipto o que otras antiguas civilizaciones que han dejado algunas de sus ruinas, la que más llama la atención a todos los estudiosos, a los que deja con un signo de interrogación dibujado en el rostro, son las ruinas de Pumapunku y sobre todo los rostros que están ahí. Atención, esto se encuentra en Bolivia, la antigüedad es 14.000 años. Ojo, ¿por qué llama la atención? Porque los cortes de la piedra de estas edificaciones que están en ruina están hechas, se ha calculado que todavía no se pueden hacer, están hechos como para ensamblarlas, pesan toneladas, no hay cómo mover esas piedras y están hechas a la perfección sin que quepa ni siquiera una gileta entre medio, una hoja de afeitar. Pues bien, existe en una cámara especial como un homenaje a todas las criaturas inteligentes de la Tierra y hay rostro humano. Pero aquí viene lo curioso, porque estos rostros plasmados en las murallas de esta antigua civilización boliviana muestran rasgos de diferentes culturas del mundo. Hay uno claramente africano, un negro, hay uno claramente caucásico, hay otro de carácter más latino, así como los propios bolivianos, y una de ellas, que no parece ningún humano, dicen que tiene la forma extraterrestre. Ojo, hay una cara para cada cultura, como incluso hay un asiático. ¿Ya? Es como si esto fuera un homenaje a las distintas razas, que es imposible que en Bolivia supieran de lo que ocurría en los restos del continente. Bueno, esto se entendió que es un homenaje a todos los tipos de seres humanos que existían en ese momento. Solo que una no se parece a nada. Entonces, aquí viene la polémica. ¿Qué es esta? Que algunos dicen, ¿es esto un extraterrestre? ¿Es esto una calavera? Algunos dicen, podría ser una calavera, ¿cierto? Pero no, porque se encargaron de hacerle los ojos. Sí. Y tuvieron particular propiedad de decir que esto no tiene los cuencos vacíos, sino que tiene ojos y para variar mucho más saltones que el resto de las esculturas. Hay una desproporción de los ojos respecto al resto de la cara. Exactamente. Y son blancos. Exactamente. Hay una teoría al respecto, por favor, si podemos ver. Ahí está primero la comparación con el extraterrestre y tenemos un video que habla respecto a qué hace referencia a esta demostración multicultural de todos los tipos de raza humana y esta que algunos podrían decir son extraterrestres porque no sabemos qué corresponde, si es que alguna es una raza así que ya desapareció. Atención con el video. Aquí, en el famoso templo hundido de Tiahuanaco, tenemos todas las cabezas diferentes que se insertaron en las paredes. Se dice a veces que todas las razas de la humanidad están representadas aquí. No parecen representar a la población local,
parecen representar todo tipo y forma de cabeza humana existente en el planeta. Dos de ellas, que son muy interesantes, son de color blanco y se parecen mucho a las cabezas de los extraterrestres grises. Y retomamos, dice Brian Forrester, autor del libro El enigma de Puma Punku. Insisto, esto presenta mucho más enigmas que las propias pirámides de Egipto. Y dicen, los rostros que están en las murallas de Puma Punku, que ya expliqué que están hechos con un corte así, pero ya milimétrico, claro. Y aparte que están hechas para ensamblarse como piezas de Lego, cosa que es imposible de hacerlo, son representaciones de humanos de toda la cultura del mundo. Hay asiáticos, negros, caucásicos, etc. Y dos de las cabezas tienen figuras de extraterrestres. Se pensó que eran esqueletos porque era mucho, digamos, pasarse los bordes, pero como le hicieron los ojos, dicen, no, esto no es un rostro de un muerto, de una calaca, sino que directamente es de otro tipo de criatura, del cual simplemente no podemos reconocer. Pero, amigos míos, de todas estas figuras que parecen representar el vínculo que hubo en algún momento entre otras civilizaciones, quizás fuera del planeta, con las nuestras primigenias, tiene que ver con una que incluso sirvió para la portada de uno de los libros del suizo Erich von Däniken, que es esta, weón, que es un astronauta, no por donde queráis verlo, amigos míos. Tiene 4000 años de antigüedad y atención, porque los detalles a esta imagen se los cuento sin falta a la vuelta de esta última y brevísima pausa comercial. Amigos míos, solo nos queda una evidencia más. Ojo, evidencia que usted en su casa debe decidir si efectivamente esto corresponde a la representación de un ser alienígena, un hombre del futuro, o sencillamente es una exquisita, increíble y repetida casualidad en distintas culturas primitivas de este planeta. Sin embargo, la NASA, insisto, ya de alguna manera lo ha reconocido. Es más que probable que de otros mundos vinieron a decirnos todo lo que hoy día sabemos en sus bases de astronomía, agricultura, política, etcétera, etcétera. Uno de mis favoritos, atención, ¿dónde fue encontrado esto? Es conocido como el astronauta de Xochipala. Ahí está en México, 4000 años de antigüedad, escultura de piedra con forma de astronauta, derechamente así como la gente lo identifica. Podemos verlo, señor director, y después quiero un comparativo. Ahí está, como les decía, este traje, que ojo, mira, lo que llamó la atención es que el hombre, más allá del casco evidente y con unos rasgos de estos típicos ojos muy grandes que ocupan casi un 40% de la cabeza de forma orientalizada, y que obviamente el hombre no está desnudo y que solo tiene esta especie de casco, un cinturón. Dicen que está vestido completamente, algo insólito para el lugar geográfico. Exactamente, y no se utiliza vestirse completamente. Claro. Ellos con lo mínimo. Sin embargo, este representante de parte de los seres que ellos adoraban y a quienes agradecían todo su conocimiento, tiene un traje completo y algo parecido a un casco. No por nada ha sido comparado con este traje de un astronauta. Estamos revisitando la fotografía misma que el propio Erich von Däniken, experto en estos temas y uno de los pioneros, de hecho, en hacer esta especie de arqueología alienígena, comenzó en los años 70. Pero como decimos por acá, el reconocimiento cada vez está más cerca. Por otro lado, la tecnología, como decía, en próximos 20 años, podría acercarnos a un contacto inminente con otras civilizaciones. Pero sin embargo, esto pasa a llevar tanto nuestra cultura, política, religiones. Así que, amigos míos, con todo respeto, ustedes deciden. Grande Juan Andrés Alzate. Señoras y señores, se nos viene expediente ese, maestro, un adelanto, por favor. Weón, la mejor película última que ha salido de abducción extraterrestre. Weón, vamos. Alien Abduction, del año 2014. Toma. Esta familia secuestrada por alienígenas, que estos sí que son violentos, asesinos y caníbales. Y violadores. Esto sí que sí. No solo eso, eres una vez en Shanghái, lo último en artes marciales. Pues las coreografías son de otro nivel. Y acaba de aparecer una nueva estrella de este género. La Purga, se viene la segunda parte. Colección privada. Un día exactamente donde tú puedes matar a quien quiera. Ahí está la película original. Y en el primer y último capítulo, hoy día, Lobo del Aire. ¡Tómala! Ahí está el superhelicóptero que finalmente sirve para todo tipo de misiones. ¿Y cuándo? Ahora en Expediente Ese, compañero. Este aplauso grande, ya Michael Vincent. Gracias por acompañarnos, gracias por su sintonía. Nos vemos mañana. Que descansen y se quedan con Juan Andrés en Expediente Ese. Chao.